serie de estudios sobre la historia de un grupo humano, de un pueblo, de un grupo étnico que es en realidad la historia de todos los demás. Sus comienzos datan de los albores de la humanidad, y con ello desde aquel a cuya imagen, plural en la unidad, y a cuya semejanza por consanguineidad fue hecho el ser humano. Y por lo mismo, dicho pueblo comparte este origen con todas las demás razas de la tierra. Fue escogido para ser espejo de todos aquellos que queramos mirarnos en él. Su historia y su trayectoria son muy controvertidas y llenas de altibajos, pero precisamente eso hace más interesante el drama. Y así como los accidentes musicales agregan matices insospechados a la música, los claroscuros de este pueblo han de ayudarnos a mirar un poco más profundo, tratando sus errores como vacunas contra los males personales, familiares, grupales, étnicos, sociales y raciales que todos enfrentamos, y sus aciertos como pautas a seguir, ya que toda su existencia es, o al menos debiera ser, una metáfora para la espiritualidad, tanto de ellos como de todos nosotros. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. La historia de este pueblo, la narrativa de las intervenciones de Dios a partir de su benevolencia infinita, su paciencia y amor filial inmensos hacia una gente que junto con todos nosotros está aprendiendo desde su nacimiento a hablar, a caminar, a actuar y a tomar su lugar junto con todas las demás razas como hijos de Dios, y a guardar respeto y honra hacia un Padre tan digno de ella, tan creativo, tan responsable, tan justo, tan benevolente, congruente y contundente, tanto en su propia libertad como en el respeto que de ella tiene al otorgársela al ser humano, arriesgándose a la posibilidad de sus malas decisiones y acciones. Esta es la historia del proceso de maturación de la familia humana con miras al altísimo llamado que la desafía, despierta, llama y convoca a su más alta vocación. Hijos del altísimo Dios universal, Señor del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, Señor de lo inenarrable y de lo revelado, Rey de la misericordia y de la justicia, gobernador responsable e incansable de las galaxias inasequibles y cuanto esconden. Adentrémonos pues en la narrativa sin perder jamás de vista hacia dónde apunta. Enhorabuena. Es un hecho físico que el ser humano tiene los ojos direccionados hacia enfrente. Difícilmente voltea hacia sí mismo y por lo mismo tiene una vaga idea de quién es. Desde niño imita naturalmente por comparación y contraste y descubre algunas de sus características al ver a los demás. Tomando eso en cuenta, Dios escoge a uno de nuestros grupos humanos para darnos una idea de quiénes y cómo somos todos los demás. Lo coloca como un espejo donde podamos conocernos a nosotros mismos, utilizando sus altibajos, sus claroscuros, sus éxitos, sus errores, su historia, sus contrastes, las consecuencias de todo ello, e inspira a muchos escritores de diferentes épocas, trasfondos, profesiones, niveles sociales y entornos a narrarnos la bellísima, trágica, épica, poética, romántica, paradójica, metafórica y proverbial historia de dicho grupo étnico, los hebreos. Historia que ocurre siempre dentro de un contexto, el de todos los demás grupos humanos que siempre los rodearon, con los que interactuaron constantemente, intercambiando historias, narrativas, tradiciones, costumbres, pero desgraciadamente con los cuales también se enfrascaron en guerras fratricidas a través de toda su historia, ya fuera por la supervivencia al principio, pero después luchas por el territorio, por la prominencia, por el dominio, por el poder. Nómadas. En su etapa inicial, como lo sugiere el mismo nombre de Eber, de quien entre otros personajes descienden, también lo fueron sus símbolos de identidad en aquella época. Construían un altar en donde quiera que les sucedía algo importante y trascendente. Así vemos a Abraham ofrecer a quien más quería en la cumbre del Moria, y a Jacob construir un altar donde la escalera del cielo, etc. Pudo haber sido cualquier otro grupo humano, ya que todos tenemos el mismo origen, pero Dios tuvo a bien escoger a un pueblo no por grande, sino por sencillo, humilde, oprimido por varias esclavitudes, desintegrado, para mostrar en él las intenciones de bien que él tenía para toda la humanidad. El gobierno de tribus confederadas no necesitaba más rey que a Dios, aunque sus elecciones degeneraron en el bien individual
y la valoración de la criatura más que del creador, bajando la perspectiva a conceptos meramente humanos. Fue así como envidiaron a los demás pueblos y, queriendo ser como ellos, pidieron un rey que los condujo a más y más guerra, opresión y división entre ellos, y por construir un reino propio olvidaron su cometido espiritual. Aunque no todos, pues siempre hubo un reducido remanente que continuamente se los estaba recordando a una costa de sus vidas. Al volverse sedentarios, centralizaron los símbolos religiosos como el templo y el arca para unificar su identidad, pero por olvidar su significación última, los perdieron. Llevados a una nueva esclavitud en Babilonia, buscaron retomar la ley de Dios como símbolo de identidad y proliferaron los escritos inspirados y derivados en y después de la cautividad, tal como había sucedido en el Sinaí después del éxodo de Egipto. Pero una vez más se concentraron en la letra más que en el espíritu de ellos. Opacados ante la grandeza cultural, científica, política y militar de Babilonia, se esforzaron a toda costa en resistirla, manteniendo su identidad étnica, radicalizándose las dedicaciones y compromisos de vida para no perder su unidad como pueblo. De ahí surgen profetas como Jonás, que aunque siendo inspirado y enviado por el Espíritu Santo, no deja de mostrar el color de su camiseta hebrea, yendo 180 grados en contra del amor y la misericordia universal de Dios, resistiéndose a ser de bendición para Nínive, importante ciudad de sus opresores asirios. Emergen también los celotes, los escribas, los fariseos, los esenios, las revueltas macabeas y finalmente los espirituales como Juan el Bautista, Jesucristo y sus seguidores, siendo estos últimos los que retomaron el antiguo espíritu de la ley inicial y la verdadera interpretación universal del amor de Dios a toda la humanidad, el contexto pluriétnico de la bendición dada a Abraham, donde se disipa el aparente favoritismo. Aunque los recovecos de las letras físicas de las escrituras y sobre todo las interpretaciones que de ellas se hicieron parecieran decir lo contrario. La lucha por la identidad profunda es fácil de confundirse con otros intereses de menor importancia, sobre todo después de tantos años de esclavitud, violencia, guerras y lo más trágico de haberse guiado por tanto tiempo por intereses y parámetros meramente humanos, pero cubiertos de una gruesa capa de religiosidad. Esto llevó al pueblo a olvidarse de su hacedor en la vida real, a tal grado que no reconocieron su venida, lo mataron y lo persiguieron a sus seguidores al unísono con otros grupos humanos de la región. Desde tiempos antiguos, Dios les dio señales palpables de sus intervenciones y presencia continua de su Espíritu Santo, pero una y otra vez ellos prefirieron quedarse con los símbolos, luchar por lo externo, definir su identidad por la raza, por el linaje físico, por el territorio, las costumbres, y perder así los contenidos eternos de los cuales fueron llamados expresamente a ser portadores. Pero los menospreciaron, por lo cual una y otra vez les fueron arrebatados los símbolos físicos, las tablas de la ley, el cuerpo de Moisés, los escritos originales, el templo, el arca, la ciudad, el idioma y aún el libro, para ver si ellos alzaban los ojos hacia el santo contenido espiritual una vez otorgado. Pero no, siguieron buscando lo visible, lo sensible, lo físico, lo terrenal, y no conocieron, por tanto, el tiempo de su visitación. El asunto interesante aquí es que este grupo étnico de los hebreos fue escogido por Dios como referencia para entender al ser humano que somos todos, su origen, su esencia, sus actos con consecuencias tanto buenas como malas, sus posibilidades, su llamada a trascender. Muchos de nuestros grupos humanos actuales, asociados por razas, etnias, nacionalidades, clases, familias, creencias, denominaciones, gustos, intereses y demás, podemos aprender las lecciones de esta historia para entender nuestra identidad en el plano espiritual más que en el físico y luchar por ella con todo, sin dejar que las lealtades a ningún otro grupo a quien pertenezcamos naturalmente en lo terrenal la sobrepasen. Todo grupo humano tiene algo único que Dios le dio y que debiéramos cuidar como patrimonio de la humanidad: su cultura, su idioma, sus aportaciones, su música, su comida, su historia. La cultura hebrea es riquísima en ello.
Sin embargo, esto nunca debiera sobrepasar la importancia que para nosotros debe tener el ser humano espiritual y universal. Somos ciudadanos de este mundo, lo cual nos hermana con todas las razas aún en el plano natural, pero sobre todas esas cosas, el alto llamamiento espiritual y celestial. Con cuánta más razón los creyentes en Cristo Jesús, que hemos recibido la identidad de hijos de Dios, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino que Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Debiéramos valorar esa ciudadanía celestial y espiritual por encima de toda identidad terrenal, por más cercana y querida que sea. El pueblo de Israel prefirió la Jerusalén terrenal, la tierra física, el restablecimiento del reino de Israel por encima del de Dios, y eso precisamente recibió y sigue recibiendo. Su pensamiento, deseo y clamor fue y sigue siendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún frente al Señor ya recién resucitado de la muerte y de haberlo escuchado 40 días más hablarles de un reino celestial, ellos, los discípulos, no pudieron sacar de su corazón que lo que importaba era quitar la bota de los romanos de encima y quizás poner la suya encima de otros, como ha pasado de hecho en la historia. Es esta búsqueda del reino terrenal, del hambre de poder para sojuzgar a los demás, lo que nos mueve a la acción más aún que el reino de Dios. Si es así, entonces nuestro evangelio es de otro reino, de un reino humano, étnico, racial, social, y eso no son buenas nuevas eternas, sino solo temporales, partidistas, fragmentarias, condenadas y destinadas al fracaso espiritual, como prueba la historia, y solo benefician materialmente al grupo que las practica, y esto solo temporalmente. No cometamos nosotros el mismo error dedicando nuestras fuerzas, vida y recursos a la propagación de nuestra etnia, raza, familia, organización, denominación o cualquier otro grupo de identidad humano al grado que rivalice con la dedicación del reino de Dios, con la defensa del estirpe espiritual que es y ha sido la más oprimida, marginada y perseguida de la historia de la humanidad, aunque nadie lo dice, y que por ser espiritual está formada de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto es de más importancia que el linaje físico, o al menos debiera ser, ¿no les parece? Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Esta perspectiva no es antisemítica, como algunos pudieran llegar a pensar al leer superficialmente este escrito o escucharlo hablado, pero tampoco exalta desmedidamente a un pueblo que, aunque tiene mucho de admirable, ya que ha producido destacadísimos personajes en todos los ámbitos, no por ello es superior, sino que es un pueblo sencillamente igual de humano que todos los demás, y su llamado y su elección no se conciben ni se realizan entresacándolo de su contexto, que es la bendición conjunta de todas las demás naciones a las que los comprometió el alto llamado misionero que recibieron de Dios, al igual que todos nosotros, como lo narra el Génesis, diciendo: por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12:3. Este es Abraham, a quien le fueron dirigidas estas palabras, y las estrellas representan la multitud de hijos espirituales que saldrían de él. Pues tanto él como Sara estaban impedidos de tener hijos, ambos por la vejez. Isaac fue un hijo de la promesa, no de los cuerpos físicos incapacitados a tenerlo. Es por ello que la simiente es espiritual y no física. Aquí se sigue cumpliendo la promesa hecha desde el Génesis, que viene corriendo por medio de la simiente de la mujer que físicamente no tiene simiente o semen, por donde vendría la estirpe nacida de Dios y prometida, que quebrantaría la cabeza de la simiente de la serpiente, como dice Génesis 3:15. Bueno, pues esta es la introducción a una serie de estudios sobre el pueblo de Dios, que metafóricamente es representado por el pueblo hebreo, pero que siempre señala hacia un pueblo espiritual y universal, nacido de Dios, que porta su ADN, que está constituido por todas las razas de la tierra, el ser humano que Dios hizo a su sombra y sangre, es decir, imagen y semejanza, polvo y soplo. Cada persona, cada símbolo, cada detalle de su trayectoria, los acontecimientos, el sacerdocio, su vestimenta, los profetas, el alefato hebreo, los números, las piedras preciosas que utilizaron, la ley, su historia con todos y sus altibajos, claroscuros, sus vicisitudes, sus fallas y aciertos, son un reflejo, un matiz, un señalamiento de cómo debe y puede ser el ser humano, hijo, pueblo, llamado y escogido por el Altísimo Dios del cielo,
y de la tierra.